En 2002, 2003, en plena globalización y muy positivo el avance de la globalización, el Pentágono hizo ese análisis que está ahí, donde esa es la inversión en armas que tenían las naciones del mundo. El organismo que se encarga de estos análisis es el CIPRI, que está en Estocolmo, y ahí se veía, si ven los años abajo, cómo se cae, es decir, cuando cae el muro de Berlín hay una especie de esperanza en el mundo de fin de guerras, las naciones dejan de comprar armas, después hay un periodo de paz y abajo aparece una franja donde el que está desarrollándose es el conflicto asimétrico, enseguida vemos de qué se trata, y después hay un crecimiento, hay un nuevo crecimiento porque surge un nuevo enemigo global, según los Estados Unidos. Ustedes pueden ver, ese es el CIPRI y esta es la realidad. Esto es lo que ha ocurrido con las armas en estos últimos años. Esto es lo que ha comprado el mundo en armas en esta última etapa. Y si volvemos y refrescamos un poco la memoria con la historia, nos vamos a encontrar que todo este tipo de inversión fue el presagio de un pasaje a la geopolítica. Es decir, sabemos al mismo tiempo que esa elevada población mundial está afectando los recursos naturales, es decir, hay pérdida de recursos naturales en muchos lugares, mucha gente con hambre, y la necesidad de recursos genera que las naciones que quieren seguir manteniendo el poder sobre el mundo se hagan cargo de obtener esos recursos. Es decir, eso ha pasado a lo largo de la historia. El que los tiene los aprovecha y el que no los tiene busca a aquellos de quienes que los tienen. Es decir, el mundo puede tener un cambio. Las misiones hoy son difíciles, es difícil de encontrar cuáles serían las posibles alianzas. Una muy fuerte probablemente sean los Estados Unidos con China. Es decir, los Estados Unidos con China generan una posibilidad desde el punto de vista que, es decir, ¿por qué no pensar que China quiere una bipolaridad con Estados Unidos? Eso sería una posibilidad. Pero al mismo tiempo, la mayoría del capital chino está en T-Bonds. Está en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Hace bastante difícil una guerra eso, ¿no? Es decir, la parte económica llevaría más a una posible, a un G2 que a una bipolaridad. ¿Sí? Y por otro lado hay otros que también están viendo cómo ubicarse y cómo colocarse. Entre las posibilidades de lugares con recursos naturales no explotados por el hombre, ustedes saben ya que del casquete polar casi no nos queda nada, del norte, queda un cubito que flota. Y en Europa se está explotando recursos naturales, en particular petróleo. La Antártida, la tierra de Graham, tiene una buena despejada también, es decir, aparece tierra se puede ver tierra. Es
decir, donde probablemente haya tantos recursos como hay en África o como hay en Latinoamérica, porque éramos parte del mismo territorio antes de la fractura. Es decir, hay lugares donde puede aparecer el conflicto o la posibilidad del conflicto. Y esa compra de armamento puede estar, esto no quiere decir nada, pero Brasil está entre los 10 países que más consumen en el mundo y es un vecino. Yo no estoy diciendo, quiero mucho a los brasileños, no estoy hablando en nada de una guerra con Brasil, pero lo que sí digo es que lo que es más conveniente para mantener alejados los conflictos armados es el equilibrio en el parque militar. Es decir, el equilibrio es el que más lejos mantiene la guerra. Ni Kant ni nosotros podemos hacer nada al respecto. En términos generales es de aquí en más. Viene un posible cambio de paradigma. Ustedes saben que los paradigmas y los que vive el hombre, aquellos que fabrica el hombre, son a su imagen y semejanza. Es decir, nacen, envejecen y mueren. Es decir, todos tienen un ciclo de vida, porque son como el hombre los crea y ellos son así. Así como murió la globalización, que fue un paradigma, fue una forma de pensar durante un ciclo, que amenazaba inclusive con la destrucción total. Y sin embargo, bueno, feneció, vino la globalización. La globalización sabemos que hace agua por algunos lugares. Es decir, es muy probable que el año que viene tengamos otra caída económica, otro golpe económico, sobre todo Europa va a arrastrar un poco. Es una de las zonas de consumo más importantes y este sistema es el que requiere más consumo. O sea que es posible que haya un cambio, pero vamos a ver. Porque nosotros vivimos diciendo que en realidad no tenemos... Bueno, si ustedes miran esto, se van a encontrar, sí se ve, ¿no? Esa es la posición de unidades de los Estados Unidos en el mundo. Ustedes saben que Obama dijo que retira sus tropas tanto de Irak, que ya las retiró, como de Afganistán. Sin embargo, si ustedes ven todos esos puntitos, son grupos de portaaviones y grupos de desembarco de infantería de marina. En el estrecho de Hormuz hay 3 grupos de portaaviones americanos. El estrecho de Hormuz es el que amenaza a Irán con cerrar, cosa que es poco creíble, porque el primer damnificado sería Irán, que no podría mandar su petróleo al resto del mundo, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera, Estados Unidos por las dudas tiene 3 ahí. El resto, hay un traslado del Atlántico al Pacífico, como ustedes pueden ver, y ahí surge de la gran presión en la frontera sur que tiene con México y la droga. Es decir, el consumo de droga en los Estados Unidos proveniente de México en este momento es igual al Producto Bruto Argentino. Eso es una realidad y es un número, etcétera, etcétera. Y después lo otro, el lugar donde tiene interés los Estados Unidos es el ASEAN, y ahí está el ASEAN más 3. Y lo que es gracioso es que la curva que les mostré antes, el Pentágono, lo mostraba como una zona en crisis hace nada más que 8 años. Al ASEAN, hoy es uno de los lugares que tiene mayor ganancia económica en el mundo. La Argentina, ¿qué tenemos nosotros? ¿Tenemos alguna cosa? Sí, algo queda. Ya estoy. Bueno, por lo pronto, este es el astillero Storni hoy. Eso es un submarino de lo que no se terminó, ¿no es cierto?, que es el Ara Santa Fe. Y eso que está al lado es un reactor nuclear que fabrica INVAP, es decir, INVAP Argentina. Ese reactor nuclear puede ponerse en ese submarino
y tendríamos un submarino de cierta capacidad nuclear que en el mar puede servir como disuasivo. Yo no digo que sirva para ganar ninguna guerra porque no es así. Sería un submarino con propulsión nuclear, no un submarino nuclear. Pero sería un factor importante. El mismo INPAC, ahí está, lanzó en ese misil, que por supuesto no es nuestro, es de los Estados Unidos, el satélite que está al lado. Ese satélite da una imagen que vale la pena ver. Le está mandando todos los días para el que la quiera ver. Nosotros nos preocupan las Malvinas, es decir, y yo creo que es un tema, primero, es un tema que sirve de distracción. Lo han usado de distracción los dos países en distintas oportunidades, pero una vez llegó una guerra, entonces hay que tener cuidado. La Argentina en este momento tiene capacidad de observación de todo el territorio para movimientos de buques y cosas afines, y al mismo tiempo tiene capacidad de tener un submarino nuclear de guardia en la zona, que siempre es una gran molestia. No somos ni vamos a ser el campeón de ningún tipo de conflicto bélico, pero sí podemos tener lo que se dice que se debe tener, que es la capacidad de defensa. Muchas gracias.